¿Por qué hay cefalea? ¿Por qué hay dolor de cabeza en estos pacientes? Los pacientes que roncan, que tienen pausas donde dejan de respirar, inician un proceso donde el cerebro detecta que en estas pausas bajó la saturación, aumentó el CO2 y eso genera un micro despertar. Bienvenidos a Cirugía Bariátrica Ciudad de México. El día de hoy, plática con los expertos y cómo ayudar a tu médico a que te dé un mejor diagnóstico. El día de hoy, el doctor de neumología, el doctor de los pulmones. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntame un poco de ti. Bienvenido. Soy el doctor Alejandro Reyes, soy especialista en neumología y tengo una alta especialidad en fisiología respiratoria. Hice un posgrado en la UNAM y una maestría en ciencias médicas. Y pues desde hace ya año y medio formo parte de esta clínica de cirugía bariátrica aquí en el Grupo Ángeles, en el Hospital Ángeles Universidad. Entonces, el papel y la función del neumólogo en las cirugías, participar en esta evaluación multidisciplinaria de estos pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Platicando ahorita un poquito fuera de cámaras, algo que me decías muy importante de lo que te pasa en la consulta. Aquí a muchas personas les gusta saber qué pasa en la consulta, ¿no? O sea, qué te preguntan frecuentemente, pero una de las cosas de la pregunta que más sobresalía contigo es ¿por qué a mí, como persona que padece sobrepeso, obesidad, me mandan, a lo mejor no forzosamente, pero por qué a mí me mandan con el doctor Alex Reyes? ¿Por qué me mandan con un neumólogo? Si yo respiro bien, yo me siento bien, meto aire súper bien, ¿no? Yo creo que te dicen esas cosas, pero pues sí, ¿por qué me mandan? O sea, ¿por qué es importante mandarme con un neumólogo cuando me lo dice el cirujano bariatra o el parte del equipo multidisciplinario de la clínica? Cuéntame. Es una pregunta muy frecuente, creo que el interrogante de todo paciente que es candidato a cirugía, el destacar cuál es el objetivo de esa evaluación preparatoria por el neumólogo. La obesidad se asocia con una gran cantidad de trastornos respiratorios. La obesidad va generando una disminución en la distensibilidad del tórax. Obviamente esto es proporcional a mayor obesidad, menor distensibilidad. Entonces inicia un proceso donde disminuye cada vez más la función pulmonar, ¿no? Okay. Medida por diversas pruebas, sobre todo la capacidad pulmonar total. La cantidad de aire que puedan alojar en esos pulmones va a estar cada vez más disminuida con respecto o proporcionalmente a la obesidad. Entonces, esta disminución en la capacidad pulmonar total va a traer consigo desaturación, un menor rendimiento físico, pero sobre todo síntomas como falta de aire, ¿no? Okay. Inician teniendo dificultad para respirar, sobre todo en actividad física, al estar acostados, al dormir, ¿no? Entonces, esta asociación de la obesidad y los trastornos respiratorios se va agudizando, se va exacerbando a mayor obesidad, ¿no? Identificar esta condición en un paciente que es candidato a cirugía o que ha elegido operarse, llevar a cabo una cirugía bariátrica, es importante para mejorar esos desenlaces, ¿no? Okay. Entonces, ese es el objetivo de evaluarlos, de identificar esta disminución en la capacidad pulmonar total y sin duda la asociación con otras enfermedades como es apnea de sueño, síndrome de obesidad y hipoventilación, ¿no? Que son las dos enfermedades más comunes asociadas a la obesidad y sin duda los trastornos cardiovasculares, hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, ¿no? Okay. Alex, hablamos de algo de apnea obstructiva del sueño, pero también mejor conocido como SAOS. ¿Qué son las siglas de SAOS? Porque a lo mejor durante la plática van a ver que decimos SAOS o apnea, esto a final de cuentas es lo mismo, pero ¿qué significan estas enfermedades? ¿Cuál es su significado? El síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, o SAOS, es una enfermedad respiratoria que se caracteriza por un colapso que puede ser total o parcial de la vía aérea superior, de la garganta, y que condiciona interrupciones constantes al flujo inspiratorio y por ende interrupciones en el sueño y que se asocia a otras comorbilidades como hipertensión, obesidad, alteraciones cardiovasculares. Entonces, la apnea obstructiva de sueño es una enfermedad prevalente en la población. 5% de la población padece apnea de sueño, pero cuando
tomamos en cuenta a los pacientes obesos, más de la tercera parte de nuestros pacientes con obesidad van a tener apnea obstructiva de sueño. Entonces, la apnea obstructiva de sueño es una condición, es una enfermedad ligada a la obesidad. Ok. ¿Cómo le dices a una persona o cómo te ayudaría a ti una persona que yo mando contigo? Nosotros hacemos diferentes interrogatorios en la consulta y determinamos mandártelo a ti a la consulta. Pero ¿cómo identifica a una persona que realmente tiene un problema pulmonar cuando pues a lo mejor sí, lo que tú dices, va aumentando de peso, va cansándose más, va generando un poco más de restricción respiratoria? Pero ¿cómo identifica una persona que ya está llegando a esto, a lo que le llamas el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el síndrome de hipoventilación? ¿Cómo lo identifica y qué es cada uno al exceso? O sea, ¿cómo podemos ayudarle al paciente a que nos diga, llega a la consulta, oye doctor, pues te viene el video y tengo esto, ¿qué onda? Échame la mano. Claro. Los principales síntomas van a ser sensación de falta de aire, ¿no? Ok. Esta famosa disnea, esta limitación para hacer actividades, es el principal síntoma. Generalmente, o cuando ya empezamos a tener un trastorno respiratorio, vamos a generar dolor de cabeza, sobre todo al despertar, sensación de cansancio, ¿no? La sensación del paciente que el sueño no es reparador, que le genera sueño durante el día, ¿no? Obviamente empiezan a aparecer y coincidir elevación en la presión arterial, problemas como arritmias o trastornos cardiovasculares, un menor rendimiento físico, laboral y social. Es común que el paciente que tiene estos trastornos se ha identificado como roncador, ¿no? Okay. Se documente por el familiar, por la pareja, como que tiene episodios de ronquidos, de quejidos o de pausas donde deja de respirar en las noches y en el día se traducen en estos síntomas. Mayor cansancio, menor rendimiento físico, sueño todo el tiempo, dolor de cabeza, y falta de aire. Uno de los síntomas también muy comunes, no sé si en hombres o en mujeres, pero parece más en hombres, que se asocia el síndrome de apnea obstructiva del sueño con ir muchas veces al baño durante la noche. ¿Por qué pasa esto, Alex? Sin duda. Algunos pacientes reportan ir al baño durante la noche y eso ser una de las causas por las cuales se despiertan. Uh-huh. Es más común en los sujetos que tienen ya este mecanismo de hipertensión desarrollado. O sea, estas pausas, estas interrupciones, estos ronquidos que se condicionan en la noche, generan un mecanismo que libera adrenalina, esos biomarcadores, estas moléculas que generan un aumento en la presión arterial y por ende a largo plazo desarrollan un mecanismo de diuresis, de nicturia. O sea, un mecanismo de compensación de estos pacientes es que se despiertan en las noches para ir a orinar, producto de este mecanismo de hipertensión arterial asociado con las interrupciones durante el sueño. ¿Por qué les duele la cabeza cuando pasan estos síntomas? Es también pregunta bien frecuente. ¿Por qué me duele la cabeza si yo estoy durmiendo bien? O sea, no entiendo por qué pues me duele la cabeza, duermo bien y me dice que voy al neumólogo. No entiendo por qué pasa eso. ¿Por qué hay cefalea? ¿Por qué hay dolor de cabeza en estos pacientes? Los pacientes que roncan, que tienen pausas donde dejan de respirar, inician un proceso donde el cerebro detecta que en estas pausas bajó la saturación, aumentó el CO2 y eso genera un micro despertar, una interrupción en este sueño fisiológico. Entonces el cerebro despierta eléctricamente y genera un esfuerzo respiratorio abrupto que conocemos como ronquidos, una contracción del diafragma y eso comprime los pulmones al llenarse súbitamente de aire en ese ronquido, en ese esfuerzo respiratorio, comprimen las cavidades cardíacas. Se asocia también a una descarga adrenérgica y esto aumenta la presión arterial. Entonces el paciente roncador con apnea de sueño que tiene obesidad va a estar hipertenso durante la noche y obviamente si esto se fracciona, se presenta repetidamente durante la noche, va a amanecer hipertenso con tendencia a la taquicardia o frecuencia cardíaca alta y dolor de cabeza. Okay. Y es por eso la asociación de la apnea de sueño con el desarrollo de hipertensión arterial secundaria. Los pacientes preguntan muchas veces, bueno, ok, doctor,
Me duele la cabeza, ya me dijo que es porque pues estoy teniendo esta parte de me está bajando la saturación, pero pues ahora que es muy de moda del COVID, ahora que pues fue una enfermedad muy grave, que tú estuviste ahí echándole muchos kilos a eso, dicen, pero me pongo el oxímetro y no baja mi saturación, pero los ves y dice, pero pues mi frecuencia cardíaca normal va entre pues 95, 100 y yo me siento a todo gusto. O sea, no es convencer a las personas. Obviamente, si le estamos diciendo está algo mal, pues ve a checarte, ¿no? Pero es para que se den cuenta de que pues realmente lo que ellos dicen que es normal, no es normal. ¿Por qué pasa eso, Alex? Cuéntame. Es un mecanismo compensador. Lo que lo puede explicar es la frecuencia cardíaca alta, incrementada inclusive en reposo y obviamente más en ejercicio, en actividad, genera un mayor flujo de sangre a nivel distal y eso es un mecanismo compensador transitorio para mantener una saturación normal, un promedio normal. Pero eso pasa al inicio. Si un paciente continúa ese proceso y sigue subiendo de peso, ese mecanismo compensador se va a agotar y lo siguiente es que no solo tenga frecuencia cardíaca alta, presión alta, sino ahora también saturación baja. Otro factor importante es el sujeto se puede monitorear en reposo, despierto, diurno, y eso va a ser normal, pero este trastorno de sueño llamado apnea de sueño genera estas interrupciones al estar dormido y esa interrupción es la que hace que baje la saturación. No hay manera de que el paciente se pueda monitorear o automonitorear con un oxímetro y estar despertando para ver si bajó o no la saturación. Este es el papel precisamente de estos estudios de sueño que detectan estas curvas bajas de saturación que coinciden con las pausas, ¿no? Sí. Entonces, cuando el sujeto tiene una obesidad mórbida, este mecanismo de compensación se agotó y es común entonces encontrarlos con saturación baja, inclusive sentados, aumenta acostados, se agudiza dormidos y van a desaturar y por ende a tener un bajo rendimiento físico durante todo el día. Ok. ¿Cómo me doy yo cuenta de que me falta el aire, Alex? ¿Cómo sé que pues yo a lo mejor puedo estar cansado de muchos días de trabajo? Soy una persona pues a lo mejor sedentaria, pero pues me muevo bien, pero pues para mí a lo mejor voy en miércoles y siento cansancio, falta de aire. Pero ¿cómo sé que ya se está volviendo un problema eso? ¿Cómo le podemos decir o cómo puede identificar el paciente eso para que te lo diga, doc, tengo este problema? Sentirse que le falta el aire al paciente sin duda es algo subjetivo, ¿no? Es un autorreporte, es un síntoma del paciente. El paciente te puede decir, tengo un menor rendimiento comparado con días previos, con citaciones previas. En un trayecto de caminar 2 cuadras me fatigo ahora, cosa que no tenía previamente. Se empieza a comparar contra sí mismo el paciente. Okay. Esa es la mejor manera, ¿no? Y el interrogatorio también va dirigido a ese sentido. El subir 2 pisos de escalera te fatigaban antes, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el tiempo? Y obviamente asociarlo a que ha tenido también un incremento en el peso, generalmente te da la respuesta, ¿no? La manera de cómo asocias o cruzas esta información de ahora tengo más limitación para hacer las actividades que antes podía hacer sin problema y coincidentemente que he incrementado de peso, ¿no? Es muy subjetivo. En la consulta tratamos de hacerlo lo más objetivo posible y para esto hay pruebas de ejercicio como la caminata en 6 minutos, pruebas de ascenso de escalera, ¿no? Pruebas de ejercicio cardiopulmonar, hacen más objetivo esto que el paciente siente como falta de aire con bajo rendimiento y desacoplamiento de las variables respiratorias ya en el ejercicio, ¿no? Okay. Entonces esa sería la mejor manera. ¿Cómo una persona, Alex, empieza a ir contigo y vienen los bloqueos, ¿no? Lo que tú decías es importante para mejorar la morbimortalidad del procedimiento, o sea, que el paciente no sufra complicaciones de la cirugía. ¿Qué pasa si a una persona, Alex, le dicen, bueno, le decimos ve con el neumólogo y no quiere ir? ¿Qué le puede pasar en la cirugía? ¿O qué le puede pasar si no tenemos un cuidado del pulmón cuando el médico le está diciendo, oye, necesitamos que te vea el neumólogo porque tienes problemas del pulmón? Mejor que todo está bien. ¿Qué le puede pasar a esas personas? Claro. Fundamentado en que los pacientes que van a ser operados por obesidad pueden ya tener estas enfermedades sin tener un diagnóstico,
El no tratarlas, no identificarlas y obviamente no tratarlas va a traer mayor desenlace durante y posterior a la cirugía. Lo que se plantea como una cirugía ambulatoria, corta estancia, puede ser prolongado por una desaturación o que bajen los niveles de saturación en el paciente durante la anestesia y en el posoperatorio. Entonces, lo que teníamos planeado un día de recuperación pueden ser 4 o 5, ¿no? Claro. Postergar la estancia hospitalaria es como que uno de los objetivos. 2, obviamente, el tenerte con niveles bajos de oxígeno, porque roncas, porque tienes obesidad, puede agudizar efectos cardiovasculares con los anestésicos, bradicardias, arritmias, ¿no? Hipertensión, y estos efectos cardiovasculares que se inducieron con los anestésicos pueden desencadenar un problema cardíaco que requiere una atención ya después de la cirugía, ¿no? Sin duda, un paciente que va a ser anestesiado va a tener un sueño profundo, se va a agudizar ese nivel, se va a incrementar ese nivel de CO2 y va a bajar ese nivel de oxígeno y el paciente puede requerir ventilación mecánica. Esto que el anestesiólogo trata de soportar, de apoyar durante la cirugía, se puede postergar después ya de la cirugía. Sí, y es un paciente que puede claro. requerir ventilación mecánica, ¿no? Entonces, estos objetivos no estaban planeados en la cirugía. Entonces, identificar estos eventos, estas comorbilidades son importantes para mejorar esos desenlaces durante y posterior a la cirugía y evitar mayores costos, ¿no? Mejorar la seguridad del paciente en el procedimiento, ¿no? Esos serían los desenlaces y los objetivos que buscamos. Ha llegado muchas personas a la consulta y yo creo que te he enviado algún par que les dijeron, porque tengo este diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva del sueño, me dicen que es muy riesgoso operarme o que no me puedo operar. ¿Es cierto, Alex, que una persona con esto no se puede operar o es muy riesgoso? O platícame cómo podemos volverlo menos riesgoso. ¿Cómo le haces tú para apoyarnos a nosotros y al paciente para volverlo menos riesgoso? O de verdad, no sabes qué, Cristian, pues no se puede y se acabó, ¿no? Es un mito, ¿no? Okay. Realmente no es cierto. De hecho, la cirugía bariátrica forma parte del tratamiento de la apnea de sueño. Entonces, buscar una reducción de peso con una cirugía, con control nutricional, con educación en el paciente, va a mejorar la severidad del trastorno respiratorio, sin duda. Okay. Entonces, no es una contraindicación absoluta. El hecho precisamente de esta coincidencia con algunas otras enfermedades, como es la hipertensión, como es la cardiopatía isquémica, como son las enfermedades vasculares cerebrales, si el paciente tiene una apnea grave de sueño no tratada, sin duda, operarlo sin una evaluación preoperatoria sería riesgoso inherente por esta asociación de estas comorbilidades, ¿no? Entonces, no es una contraindicación absoluta el que tengas apnea grave de sueño y que pueda ser sometido a cirugía bariátrica. De hecho, es uno de los objetivos para ayudarte a perder peso y por lo tanto a mejorar la apnea, a tratar la apnea. Pero se debe de evaluar, ¿no? Debemos de evaluar cuáles son las comorbilidades, qué otros riesgos tiene el paciente para que se desarrolle con todo, con los objetivos planteados, ¿no? Entonces, que sea menos comórbida, sin duda. Claro, para hacer el diagnóstico, Alex, de esta enfermedad, ahorita vamos a tocar otro tipo de puntos, pero de esta enfermedad, las personas requieren un monitoreo. ¿Qué monitoreo se hace y cuál es el tratamiento preparativo para llegar a la cirugía y volver la cirugía segura o para tratar la síndrome de apnea obstructiva del sueño realmente? Porque eso también tú te encargas de compensarlo y ver cómo va mejorando el paciente. Entonces, me gustaría que me platicaras un poco acerca de cómo lo diagnosticas. O sea, yo sé que no solamente es, pues, tiene esto, o sea, hay estudios que me gustaría que me explicaras, una, y dos, ¿por qué es importante este tratamiento de la cajita y cómo resulta el tratamiento de la mascarilla? Y que muchos dicen, no, es que me puse una mascarilla y me voy a tardar y es gasto más gasto. Claro. Acabas de decir algo bien importante, o sea, puede pasar episodios en el cual son hospitalizaciones más largas y eso triplica los costos tremendos en un procedimiento que puede ser ambulatorio. Cuéntame un poco de eso, por favor. Claro.
¿Cómo se diagnostica? O sea, identificamos en esta evaluación preoperatoria al paciente, es un paciente con obesidad, índice de masa más de 30, que tiene un cuello corto, que tiene un paladar muy reducido, que tiene hipertrofia de amígdalas, que tiene hipertensión, que ha documentado ronquido, episodios de pausas donde deja de respirar, que tiene falta de aire, ¿no? Okay. Este paciente lo seleccionamos. Este paciente lo sometemos primero a una evaluación respiratoria. Una espirometría te puede detectar esa baja en el volumen del pulmón, ¿no? Lo siguiente es aplicar una escala que se llama Stock Bank, donde evaluamos la probabilidad de que tenga apnea de sueño. Y estos pacientes que tienen una probabilidad alta para apnea de sueño, los sometemos a un mal llamado estudio de sueño. Una polisomnografía o una poligrafía nocturna, que es un monitoreo de estas variables durante el sueño. Documentamos esas pausas, hacemos objetivo esa desaturación, ese incremento en la frecuencia cardíaca, y estos aparatos van a cuantificar estos eventos por cada hora de sueño y nos lo van a clasificar. Paciente, todos podemos roncar, hasta el 5% de la población puede tener ronquido sin tener enfermedad, pero el tener un índice de apnea, hipopnea, es decir, más de 5 eventos por cada hora de sueño, ya te clasifica o te cataloga en una enfermedad leve, más de 15 eventos por hora una enfermedad moderada y más de 30 eventos por hora una enfermedad grave. Entonces, todos los pacientes con enfermedad grave se deben de tratar. Los pacientes con enfermedad moderada, con una segunda comorbilidad como hipertensión, falla cardíaca, algún problema cardiovascular, se deben de tratar. ¿Y cómo se trata? Estas cajitas, CPAP, dispositivo de presión continua, es un ventilador que lo que va a hacer es identificar cuando el paciente hizo esta pausa donde no respiró, donde bajó la saturación, y el ventilador va a generar esa respiración que le faltó al paciente, evitando, contrarrestando que siga desaturando y por ende que aumente la frecuencia, que esté hipertenso durante la noche. Entonces, a manera de va a ir contrarrestando estas pausas con el objetivo de aliviarlas, ¿no? De quitarle este mecanismo. Entonces, los objetivos de tratamiento de este CPAP son que el paciente logre mejorar la calidad de sueño. Sin duda, ese es el primer objetivo. El paciente va a sentir que está durmiendo y que realmente tiene un sueño reparador, que ya no tiene sueño en el día. El sentirte, el quitarte esa sensación de desvelo, va a quitar ese mecanismo de que el paciente busque alimento, busque calorías al momento de despertar, y eso corta este ciclo vicioso de mayor desvelo, mayor apnea, mayor obesidad, ¿no? Te ayuda a controlar inmediatamente las cifras de presión arterial. Si ya no tienes hipertensión nocturna, no va a amanecer hipertenso en el día. Y es común que empecemos a desescalar esos antihipertensivos, ¿no? El hecho de mejorar los niveles de oxigenación, de saturación en la noche, va a evitar ese riesgo de que esté haciendo arritmias, de que esté o que sea propenso para infartos, ¿no? Entonces, esos serían los objetivos. Inmediatamente va a controlar esa tendencia a incremento del peso, la tendencia a un mal dormir y las variables fisiológicas y cardiovasculares que se normalizaron. Las personas, ya sabes que somos un país en el cual le hacemos más caso a la recomendación de la cuñada, de la tía, del vecino, antes que al doctor. Entonces, perdón que regrese del COVID, pero del COVID agarramos muchas mañas que no son hasta cierto punto favorables para las personas. Yo creo que hace año y medio, antes de empezar a trabajar aquí juntos, yo tuve un paciente en el cual tenía una obstrucción del sueño, pero le dijeron que no usara CPAP, que mejor usara oxígeno durante las noches y que eso le iba a mejorar muchísimo. Obviamente tú y yo sabemos que eso no funcionó, porque no funciona el oxígeno si no estoy respirando bien y necesito oxígeno. ¿Por qué no me funciona el oxígeno que venden en el tanque o del tanquecito que hay en los diferentes lugares que ya los venden? A mejor usar este tipo de terapias, el CPAP, el BiPAP, todo este tipo de terapias. Sin duda es un error muy común, ¿no? Es indicar oxígeno para tratar esta enfermedad obstructiva de sueño, es un error, ¿no? El fundamento es, existe un colapso en la vía aérea superior, o sea, ese colapso puede ser total
o parcial, entonces no hay un flujo de aire ni tampoco de oxígeno. O sea, si se ponen las cánulas, pero el paciente se colapsa la vía aérea, ese oxígeno no va a pasar, no se ventila, no llega a los alvéolos y por ende no llega a la sangre. Entonces, lo que necesitamos es resolver ese colapso. Entonces, ¿cómo resolvemos ese colapso? Pues con presión positiva. Entonces, lo que genera este aparato, este ventilador, este CPAP, es presión. Genera presión que mantiene abierta la vía aérea, que mantiene abierto ese colapso, se resuelve ese colapso y por lo tanto el paciente mantiene una respiración normalizada durante la noche. ¿Se puede o no usar oxígeno? Porque eso es algo importante, ya usando el CPAP. Hay sujetos que tienen una apnea grave de sueño y que aparte tienen una desaturación durante el dormir. Durante la titulación, durante el estudio, en esa semana terapéutica, tú utilizas el aparato y aún así en el monitoreo siguen teniendo niveles de saturación. Entonces, eso es explicado por la gravedad del trastorno y más generalmente asociado a otras comorbilidades como falla cardíaca, ¿no? Entonces, estos pacientes que afortunadamente son los menos, requieren este CPAP con oxígeno. Entonces se acondiciona en la rama inspiratoria el oxígeno. Entonces, aparte de presión, vamos a tener un aire con un incremento en la concentración de oxígeno para no solo resolver el colapso, sino también normalizar esa saturación. Es algo que requieren algunos de los pacientes y generalmente los más graves, ¿no? Hablamos con Carlos, con la doctora Limón. Bueno, el doctor Rodríguez, la doctora Limón, se escucha mejor así. Con Itán de rehabilitación física. Hablamos con varios acerca de los mitos que hay que se curan las enfermedades. Muchas personas ven este tipo de procedimientos y chocamos muchas veces con otras ramas de las especialidades en las cuales el paciente también trae una mala información de que las enfermedades se curan realmente. El SAUS, a final de cuentas, es una enfermedad crónica y degenerativa. ¿Se cura el SAUS con la cirugía bariátrica o ya vimos que sí mejora? Me acabas de decir que sí mejora. Ahorita vamos a platicar un poco de quién has visto mejoría. Pero ¿realmente puede haber una curación, o sea, una resolución total del SAUS si el paciente toma todas estas medidas que me estás diciendo? La apnea de sueño se trata, ¿no? Entonces, si resolvemos todos estos mecanismos, ¿no? Sin duda vamos a resolver el problema de este síndrome de apnea obstructiva de sueño. Si tratamos la obesidad del paciente, lo que inmediatamente vamos a observar es una disminución en los grados de severidad. ¿Cómo lo clasificamos al inicio del programa? Como apnea grave, muy posiblemente en unos meses el objetivo de bajar de peso, el objetivo de conseguir ese peso ideal del paciente mediante la cirugía bariátrica nos va a hacer descender en esos grados de severidad. Entonces, lo que te explicaba, en un paciente con apnea grave requerimos CPAP forzosamente, pero si el sujeto bajó de peso y bajó a una severidad leve, entonces los cambios en el estilo de vida, la higiene de sueño, el continuar con el control nutricional resolverían o serían las medidas indicadas para ese nivel de severidad. Entonces se podría desescalar la terapia de CPAP, o sea, ya no sería requerida la terapia de CPAP en ese nivel de severidad. Sí. Llevamos realmente poco trabajando junto, Alex. Pero ¿tú cómo has visto o qué paciente tú has dicho, este paciente mejoró sorpresivamente su problema de apnea obstructiva del sueño con la cirugía bariátrica y con la terapéutica tuya del homólogo? Hemos visto muchos pacientes. Yo creo que por tanto la experiencia no sería individualizada. Creo que la podemos hacer expansiva a varios pacientes. Hemos tenido muchos pacientes que han llegado con datos de hipertensión sistémica descontrolada, resistente a tratamiento, que han llegado muy somnolientos con apnea de sueño grave. La cirugía bariátrica los ha ayudado bastante a controlar, a alcanzar esos objetivos de peso y por ende a disminuir toda esta terapéutica, ¿no? Hemos logrado mejorar esas cifras de presión arterial, resolverlas y al momento hay pacientes que están sin antihipertensivos, ¿no?
Hay pacientes que hemos logrado desescalar la terapia del CPAP, han disminuido de una apnea grave a una apnea moderada con el descenso de peso y utilizar algunas otras estrategias de higiene de sueño, estrategias nutricionales, ¿no? Yo creo que la experiencia puede ser para varios pacientes. Recuerdo precisamente a un pacientito que llevaba 4 antihipertensivos y no lográbamos, cardiólogo, neumólogo, controlar esas cifras de presión, y la doctora Limón como internista. Y paciente que usa el CPAP, que mejora el peso, va a mejorar la presión arterial. Claro. Entonces, la mejor experiencia es al momento de controlas la presión, controlas el sueño, mejoras la calidad de vida del sueño en los pacientes, y eso el paciente te lo retroalimenta, ¿no? Lo observas y lo haces. Ya vimos ahorita que el origen de una enfermedad puede ser la historia del sueño, es la obesidad en algunas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones. Pero tú como neumólogo, Alex, ¿cómo te complica a ti la obesidad otras enfermedades? Es decir, ¿cómo te complica o es más fácil tratar un asma de un paciente con sobrepeso, obesidad? No sé, un problema de infección de vías respiratorias, una neumonía. ¿Qué otras enfermedades tú has visto y en qué se vuelve tan complejo o qué tan fácil se vuelve con una persona que tiene obesidad? Coincide con otros trastornos, ¿no? No solo es los problemas del dormir, sino un paciente con obesidad va a tener mayor reflujo, ¿no? Okay. Mayor reflujo gastroesofágico, y el reflujo te genera tos. Es muy común que el paciente con obesidad, antes de que llegue por problemas de sueño, llegue porque tiene tos de repetición asociados al reflujo, ¿no? Okay. Hay una asociación bastante descrita de asma y obesidad. Hay un fenotipo de asma y obesidad. Hay todo un proceso de investigación de la leptina, como esta resistencia a la leptina como un potencial factor de riesgo para esta hiperreactividad bronquial, y ese es el fundamento de asociar el asma con la obesidad, ¿no? El paciente con obesidad roncador continuamente está en cada ronquido contaminando con secreciones de la boca la vía aérea inferior, que se considera estéril, y eso trae consigo infecciones de repetición. Entonces es común ver al paciente con obesidad y con problemas de sueño con infecciones o bronquitis de repetición asociados a estos ronquidos, ¿no? Okay. Entonces, sin duda, si seguimos este hilo, es más común si eres roncador, que tengas un episodio de neumonía, de aspiración, un absceso pulmonar, una infección en el pulmón, ¿cierto? Okay. Entonces, es una serie de trastornos que se van ligando al sobrepeso, a la obesidad. Por lo tanto, siempre que vemos estos mecanismos en la consulta, hacemos ese énfasis de destacar la obesidad como una enfermedad, como que está subyaciendo a estas patologías, y tratamos de canalizar a tratamiento de obesidad de estos pacientes, ¿no? El asma mejora el tratamiento de una persona obesa cuando baja de peso, porque también está ese mito: soy asmático, no me puedo operar, no me pueden intubar, no me pueden hacer una cirugía mayor porque corro el riesgo de complicarme por el asma. Pero pues el problema, muchas veces lo acabas de decir, está asociado también al proceso de obesidad. ¿Mejora el tratamiento del asma de una persona que tiene obesidad y asma también? Claro que sí, digo, es un círculo vicioso, ¿no? El paciente con asma se mantiene descontrolado por el hecho de ser obeso, entonces tienes que tratar el asma, pero también tratar la obesidad, ¿no? Entonces, el ser asmático no es una contraindicación para que pueda ser sometido a un procedimiento de bariatría. Al contrario, el objetivo es que el asma esté controlado previo a la cirugía, si es que se decidió, y esto es precisamente también parte de ese proceso de evaluación preoperatoria, ¿no? Una de las cosas que yo creo que también te toca mucho en la consulta es el tabaquismo. Alex, el tabaquismo, ¿cómo influye el tabaquismo en el tratamiento de todas estas enfermedades? Y desde el punto de vista del neumólogo, de la persona que estudia los pulmones y toda la función respiratoria, ¿cómo podría afectar esto a un paciente con obesidad? Okay.
Son factores de riesgo que empiezan a coincidir. Obviamente es diferente un escenario de un sujeto que solo es obeso al del sujeto que es obeso y tiene tabaquismo, ¿no? Tiene una adicción a la nicotina fuerte. Entonces, esta confluencia de dos factores de riesgo van a potenciar la cuestión cardiovascular, ¿no? Va a ser más frecuente que identifiques en este paciente problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares, pero sin duda el mecanismo de mantener inflamado estos bronquios, pulmones por el cigarro hace todavía más frecuente estos trastornos que hemos hablado. El tabaquismo también es un factor de riesgo para gastritis, para reflujo. Entonces, si un paciente con obesidad per se va a tener síntomas de reflujo gastroesofágico, un paciente que fuma va a potenciar todavía más ese riesgo. Entonces, es muy frecuente que sean sujetos que reportan tos frecuente, matinal, que asocian a tos al decúbito, asociado, acostados, asociado al reflujo, ¿no? Es más común que puedan detonar eventos de bronquitis o repetición. Hace más susceptible un paciente con tabaquismo y obesidad a las infecciones respiratorias. Eso ya está más que estudiado en el contexto de influenza, ahora de COVID, ¿no? Claro. El tabaquismo es un importante inductor de inflamación en el epitelio respiratorio. Entonces, son dos factores que se potencializan. ¿Vapear? Ya te toqué el alma ahí. Vapear. Porque muchas personas son así, dicen, bueno, yo no fumo, doc, pero vapeo. Me puedo operar así, mis pulmones pues no corren peligro, ¿no? Porque es puro vapor de agua. ¿Qué opinas del vapeo? Y deja tú de la cirugía de obesidad, cuando van a entrar un paciente a un proceso quirúrgico, ¿qué has visto tú? ¿Complica el vapeo? ¿No lo complica? ¿Es menos dañino? ¿Es más dañino para una persona que se va a someter a un procedimiento quirúrgico y sobre todo para una persona de obesidad? Es un tema muy contradictorio, sí. Es un tema muy actual, ¿no? Si bien hay mucha controversia en el sentido, ¿no? Es tal cual así sucede como me lo describes de yo no fumo pero vapeo, ¿no? Entonces, el hecho de que no tengamos todavía una asociación fuerte con estudios de investigación de que las sustancias que se utilizan en los vapeadores dañen la función pulmonar o dañen los pulmones, no significa que no sea un factor de riesgo, o sea, que ya lo tengamos identificado. Actualmente hay enfermedades que se han presentado, eventos como de neumonitis, eventos de bronquitis asociados al vapeo. La respuesta es las sustancias que se mezclan para diluir la nicotina y que posteriormente se calientan. O sea, ese proceso de combustión de esas sustancias van a generar, si bien no estos efectos carcinógenos del cigarro, pero sí los efectos inflamatorios a mediano y corto plazo. Entonces, un sujeto que vapea tiene esas mismas complicaciones que un sujeto que fuma y es obeso. Entonces, mayor episodios de tos, mayor síntomas de reflujo, sin duda. La presencia de ya afectación pulmonar. Ya hay estudios donde se ha documentado baja función pulmonar en los sujetos vapeadores, sujetos fumadores, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo. No podemos decir todavía un agente causal, pero es un factor de riesgo y no es una contraindicación. En respuesta a tu pregunta, sujeto que vapea, que es obeso y que quiere someterse a cirugía bariátrica, no es una contraindicación absoluta. Debe de someterse a esa evaluación preoperatoria respiratoria e identificar si ya existe en ese momento algún daño pulmonar que pueda ser ya tratable y que impida que tengamos una descompensación durante o posterior a la cirugía, ¿no? Las personas son muy frecuentes, Alex, a preguntar tiempo, porque yo siempre les he dicho que la cirugía bariátrica no urge, a la que le urge son a las personas, pero realmente es un proceso totalmente programable, totalmente tratable, totalmente medible, reprogramable si encontramos alguna alteración para compensarla antes de la cirugía. Pero las personas siempre están a mí me recomendaron dejar de fumar 3 semanas antes, no, me recomendaron 3 meses, no, me recomendaron usar el CPAP 6 meses, y pues 6 meses, doctor, voy a volver a subir de peso. O sea, somos muy allegados a que el tiempo, y es cierto, es muy importante para nosotros, pero
En términos generales, Alex, sé que depende de cada persona y de la condición de cada persona, pero ¿cuál dice la literatura y dicen los neumólogos que sea el tiempo recomendable para cada una de estas cosas para llevar a una cirugía segura? Y también es importante saber cuánto tiempo después. Entonces, no sé si me puedes ayudar. ¿Cuánto tiempo antes tengo que dejar de fumar antes de un procedimiento quirúrgico de esto? ¿Cuánto tiempo voy a tener que usar un CPAP? ¿Cuánto tiempo voy a estar mi asma controlada? O sea, ¿cuánto tiempo, Alex? Es muy variable. Sí. Yo creo que es una pregunta muy frecuente, ¿no? Lo importante es que si te estás programando, te estás evaluando para un tipo de cirugía que va a cambiar radicalmente tu estilo de vida, aproveches este gran pretexto para evaluarte acerca de otros factores que tienes que puedes ayudar en este cambio, en este hábito de cambio y favorecer a abandonarlos. El tabaquismo es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien no puedes obligar a una persona a que deje de fumar, ¿no? Es difícil hacer una intervención si el paciente no está convencido de que es un problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, resolverle esa parte es yo creo que lo más importante. Aprovechamos cada consulta para, si el paciente es fumador, hacer una intervención en destacarles un factor de riesgo. Te invito a que dejes de fumar. Y qué mejor si te vas a someter a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Claro. Los beneficios de dejar de fumar se ven a las 24 horas. Menor ansiedad, menor taquicardia, menor problemas de concentración. Son muchas variables las que tenemos que evaluar para poder decidir darle la indicación al paciente de deja de fumar o disminuye la cantidad de cigarrillos. No podemos hacerlo abruptamente. Como toda adicción, no se puede hacer de un día para otro. Claro. Entonces, yo creo que ningún médico va a indicar deja mañana de fumar porque te vas a operar en un mes. Uh-huh. Es un proceso. Hacer consciente al paciente de ese problema, iniciar una disminución gradual en el número de cigarros con el objetivo de suspender, sería lo ideal. Uh-huh. Y aprovechar esa intervención para que cambie ese estilo radical de vida. Okay. Una semana estaría perfecto. ¿Qué cambiarían en esas variables? Una menor desaturación, una menor tendencia a presión arterial. Sin duda, son desenlaces que puedes presentar combinados con anestésicos durante y posterior a la cirugía. Lo más importante es destacar el factor de riesgo y invitarlo y ayudarlo a que juntos hagamos un descenso en el número de cigarrillos. Y si el paciente lo quiere, si el paciente se lo plantea como parte de su cambio en el estilo de vida, puede dejar de fumar al proceso de someterse a una cirugía. Ok. ¿Tiempo de uso de CPAP? Cuando tú diagnosticas una enfermedad grave o moderada que requiere estas terapias para la apnea obstructiva del sueño, ¿cuánto tiempo? Variable igual, lo entiendo perfectamente, pero ¿qué nos dicen las guías? 4 semanas sería lo indicado. O sea, si un paciente se identifica como apnea grave de sueño, el proceso de adaptarlo a una nueva terapéutica, el resolver ese proceso de angustia, de ansiedad, de normalizar el uso durante la noche, te va a llevar algunos días. Promedio, un mes estaría indicado, 4 semanas, para calcular adecuadamente una presión, resolver temas de fugas, de comodidad de la mascarilla y evaluar ya en 4 semanas un apego al aparato, de realmente evaluar que lo estemos usando bien, al menos 4 horas durante la noche, idealmente toda la noche, y que esté resolviendo los trastornos respiratorios. 4 semanas es como el estándar, el promedio recomendado en algunas de las guías. Idealmente es entre más tiempo tengas para tratar al paciente, para adaptarlo a ese proceso, todavía es mejor. Pero si bien yo creo que 4 semanas es suficiente para poder generar un apego al paciente. Y posterior a la cirugía, porque es una terapia, un soporte respiratorio que se puede iniciar a las 12 horas posteriores a la cirugía con toda seguridad, es una terapia que va a requerir el paciente posterior a la cirugía. ¿Qué tiempo? El tiempo que le tome llevar o alcanzar su objetivo de peso. Pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, puede ser 1 año. Eso va a depender de la severidad del trastorno y de
el tiempo que le lleve para alcanzar ese peso ideal, ¿no? Okay. Se los planteamos como una terapia a mediano plazo y obviamente el objetivo es que controlemos esta enfermedad y que ayudemos al paciente a ese proceso de alcanzar el peso ideal. Cuando ya casi para terminar, Alex, una de las cosas que platicábamos con el doctor Rodríguez era, bueno, ¿cómo yo te ayudo a ti médico, a ti doctor neumólogo, a que mejores tu terapéutica conmigo? Charlie, por ejemplo, nos decía de la presión arterial, nos decía, pues hay que tomar las cifras arteriales en tales horas del día. Allí nos decía, hacer un récord de tu forma de alimentarte es adecuado para nosotros. Y Tan nos decía, bueno, si levantas una botella de agua y te cansa mantenerla tanto tiempo, pues es un problema. ¿A ti cómo te ayudan o cómo te ayudaría el paciente a que mejores el diagnóstico, mejores la terapéutica? ¿Qué tendría que hacer un paciente para monitorizarse, para ver que hay estos problemas? Siempre los síntomas son autorreportados, ¿no? Entonces, tanto el paciente como el familiar nos documenta el hecho de que está roncando, que está teniendo pausas o quejidos o interrupciones durante el dormir, que está teniendo mayor dificultad para respirar, que está identificando cifras de saturación baja, inclusive estando sentado, despierto en reposo y sin duda durante el esfuerzo. Monitorearse, o sea, y hacer una evaluación consciente de cómo están esos síntomas ayuda bastante en el diagnóstico. Y 2, mejorar la parte de la higiene de sueño. Muchos pacientes que tienen problemas de obesidad, tienen problemas de ansiedad, son usuarios de medicamentos para dormir y todos estos medicamentos pueden agudizar o exacerbar estos trastornos del dormir. Entonces el paciente te ayuda bastante con el autorreporte de medicamentos, ¿no? El autorreporte de horas de sueño, de síntomas durante el día. Hay ejercicios o hay manera de hacerlo más objetivo, como ensayar con el paciente, caminar 2 cuadras, subir 2 pisos de escalera y ir viendo cómo está cambiando esas variables, ¿no? Entonces, confiamos en esos reportes que el paciente hace, cómo nos ayudan esos monitoreos de saturación, de capacidad de ejercicio o de síntomas autorreportados, ayudan bastante en la evaluación, ¿no? Yo creo que es en donde podemos hacer más énfasis. Sé que una de tus áreas de expertise, Alex, es la rehabilitación pulmonar. A lo mejor pacientes que no tienen apnea obstructiva del sueño, pero pacientes con obesidad, ¿qué les puedes recomendar para poder empezar a rehabilitar su condición pulmonar por esta, que nos lo dijiste desde el principio de la plática, restricción que tienen? Yo sé que lo ideal es que te vengan a visitar y que hagan una rehabilitación pulmonar contigo, pero ¿cómo podrían empezar ellos una rehabilitación pulmonar? Sé que me van a operar de cirugía bariátrica, a lo mejor mi condición pulmonar no me enviaron con el neumólogo para valorarme, pero esto me puede ayudar a mejorar mi condición pulmonar para tener un proceso anestésico bueno y tener una mejor recuperación. ¿Cómo podrías ayudarle en ese tipo de los pacientes? Generalmente son pacientes que van a tener una capacidad pulmonar baja, que van a tener también una masa muscular disminuida, ¿no? Por el reposo prolongado asociado a la obesidad. Y estos 2 factores van a contribuir a que se sientan cada vez más limitados para hacer actividad física. No es una contraindicación hacer ejercicio antes de, al contrario, lo que queremos contrarrestar es este mayor consumo de oxígeno que tienen, esta alteración ventilatoria que tienen, favoreciendo con ejercicios controlados previo a la cirugía. Caminar es lo más común. Animar al paciente a que haga trayectos de caminatas 20 o 30 minutos tienen un impacto cardiovascular positivo. ¿Cuándo se recomiendan contracciones isotónicas? O sea, hacer movimientos con algo de resistencia o peso. Se puede, tanto en piernas como en brazos. Eso mejora el tono y mejora la resistencia muscular. Se puede ayudar en el contexto muy particular de músculos respiratorios. Hay instrumentos que nos ayudan a mejorar el volumen o a mejorar la fuerza para respirar. Entonces el tema de los famosos instrumentos volumétricos, estos inspirómetros. Los de las 3 bolitas, ¿no? Inspirómetros así subjetivos con las 3 bolitas. Hay otros que nos permiten medir el volumen. Entonces
se pueden diseñar o se pueden prescribir ejercicios para mejorar o contrarrestar esa entrada de aire, tratar de normalizarlo o mejorar la fuerza, ¿no? Entonces, ayudamos al paciente a que sea consciente de cómo está respirando, de favorecer a que esté respirando mejor, de que aproveche más ese oxígeno al hacer actividades. Entonces es algo que se llama reeducar el patrón respiratorio y hacemos técnicas de ahorro de energía. Fíjate que es algo que viene por... Ahorita me acabo de quedar así boquiabierto porque respirar pues es una función automática, o sea, es una función que tú lo haces normalmente, o sea, pero esto que me dices que reeducar la respiración, reeducar los movimientos respiratorios, eso yo creo que es un gran valor que nos estás dejando porque pues entonces ya no es parte de, si tienes un problema pulmonar, pues ve con el neumólogo, ¿no? O sea, si incluso quieres mejorar tu patrón respiratorio para tus actividades diarias, ve con el doctor Alejandro porque pues te va a rehabilitar esa parte de saber respirar, ¿no? No solamente hacerlo de manera automática, ¿no? En esta parte de rehabilitación pulmonar, Alejandro, ¿cada cuánto es conveniente visitar a un neumólogo? Por ejemplo, no solamente las personas obesas, sino cualquier persona. Todo el mundo dice es anual, vale la pena que sea anual. Después de esto que es COVID, que tuve yo COVID, que tuve obesidad, todo esto, ¿es bueno visitar a un neumólogo? ¿Es recomendable hacerlo? Sin duda es recomendable, ¿no? Sobre todo sabiéndote con factores de riesgo, obesidad, tabaquismo. O sea, el papel es identificar problemas que puedan estar gestándose e identificar pacientes que ya tienen síntomas, ¿no? Entonces, una revisión anual estaría perfecto. Si tienes factores de riesgo, obesidad, tabaquismo son 2 factores tocados en esta charla bastante factibles. Es diferente ya si tenemos un diagnóstico de alguna enfermedad. ¿Cada cuánto tiempo le pedimos a un paciente, por ejemplo, con apnea de sueño, monitorearlo? Cada 3 meses, posteriormente cada 6 meses, y el objetivo es irnos a 1 año solo para garantizar que tienen este apego de tratamiento. Paciente que tiene ya algún problema respiratorio asociado al sobrepeso, tal vez 3 a 6 meses estaría indicado, ¿no? Tratamos de hacer medicina preventiva, destacando estos factores de riesgo, y pues lo que no queremos es tener población enferma, sino población cuidada, y la obesidad es un factor de riesgo, es una enfermedad que está asociándose a muchas otras en el contexto no solo cardiovascular, sino también respiratorio, ¿no? Aunque no sea de aquí, Alex, que hayas visto paciente posoperado de una manga, un bypass gástrico, que digas, yo me acuerdo que no iba a mejorar, no estaba viendo su IPAP y ahorita pues ya lo tengo casi en vigilancia anual. Platícame un caso de ellos que del que más te haya marcado. Dices un montón. Es la experiencia con varios. Yo creo que previamente no había trabajado tanto con un área de cirugía bariátrica, pero ahora veo el antes y el después de las cirugías. Veo al paciente con una apnea grave de sueño, con desaturación, con hipertensión, con tos asociada a reflujo, y 3 o 6 meses posteriores de la cirugía es un paciente que está usando CPAP, que está durmiendo bien, que ya no es hipertenso, que la hipertensión se controló, que ya no está usando antihipertensivos, que es un paciente que está saturando normal, despierto, en reposo, que está haciendo más actividad física y que, por ende, tiene menos síntomas respiratorios, menos tos. Ya no te reportas somnolencia. Otra persona completamente. Ya no tiene falta de aire. Ya no tiene sueño durante el día, que se incorporó a su vida productiva, ¿no? Entonces, el antes y el después es espectacular en los pacientes en cirugía bariátrica, en el contexto de apnea de sueño, ¿no? Hemos visto algunos otros pacientes evaluados con tromboembolia, por ejemplo, ¿no? Pacientes que por la obesidad y el reposo prolongado tienen coágulos en las piernas y que migran al pulmón. El hecho de controlar el peso mejora bastante su capacidad para hacer ejercicio, y eso nos ha permitido rehabilitar o reincorporar a estos pacientes que han estado con cierta limitación
invitación, ¿no? Entonces, yo creo que son muchos los pacientes, ¿no? Son muchos los beneficios que hemos visto en muchos de ellos, y lo importante es evaluarlos y seguir evaluando esos cambios, ¿no? Que el paciente sea consciente de cuánto ha cambiado, no solo cuánto ha bajado de peso, sino cuánto ha mejorado la calidad de vida en muchos de esos aspectos, ¿no? No solo en la vida respiratoria. Alex, si yo quiero ir contigo a consulta, ¿dónde te encuentro? Cuéntame. Pues con todo gusto estamos formando parte del grupo de cirugía bariátrica. El papel es evaluar nuestros pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Entonces nos pueden contactar a través de las redes sociales, a través de los números de nuestra clínica. Con todo gusto vamos a participar en ese proceso de evaluación en conjunto para generar un mejor objetivo durante la cirugía y posterior a la cirugía. Alex, te agradezco mucho esta plática tan nutritiva. Yo siempre salgo aprendiendo mucho acerca de la cirugía bariátrica, de otras especialidades, de que están viendo todos los cambios que tenemos. Y bueno, siempre es importante que no somos individuos de ver la obesidad solamente como algo de un problema de comida, sino que es un problema que está afectando grandes funciones del cuerpo. Y muchas personas dicen, pero pues ¿para qué? Nada más son los pulmones, ¿no? Pues nada más, como dicen, ¿no? Pero te agradezco mucho estar aquí. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues si quieren una consulta con un neumólogo, Alex es la mejor opción en este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Alex.